no los unificaría de manera coactiva, pero sí, obviamente, si la libertad se formula en términos negativos, coactivamente ha de introducirse un elemento corrector que Sí, impida claro. que se produzca una lesión al bien jurídico a Sí, sí, proteger, sí. que en Sí, este sí, caso no, es la vida, ¿no? claro, Entonces, pero ese elemento protector del derecho socialmente compartido no tiene por qué ser un Estado. cómo se... Vamos otra vez a la obra de Robert Nozick y vinculémoslo Ujú. con este debate, si te parece bien, ¿no? Robert Nozick, en una parte de esa obra de Anarquía, Estado y Utopía, habla de cómo en una administración no centralizada por el Estado acabaría generando empresas privadas Ujú. de seguridad que acabarían, por la tendencia del mercado, quizás a ser monopolísticas, ¿no? Lo que Ujú. acabaría ocupando el espacio de un Estado, pero de una forma indeseable, porque sí se acaba sojuzgando y sometiendo ese principio Ujú. de igualdad. Esta cuestión al final se sujeta sobre un tema moral, por lo tanto la tecnología nunca afectaría, entiendo, a esa situación No, que no, tú la planteas. tecnología. Primero que yo no sé si ese sería el mecanismo. A lo mejor podría ser eh, tribunales comunitarios, por ejemplo, de la propia comunidad que tengan sus propios mecanismos de arbitraje interno. Pero bajo un ordenamiento que, independientemente de que el tribunal sea espontáneo y comunitario, Ujú. deberían aplicar una misma ley común. Dentro de las personas que se adscriban a esa comunidad, sí. La cuestión es, ¿existe libertad para entrar y salir de esa comunidad o incluso para escindirnos de esa comunidad? Claro, si existe libertad para escindirte y reorganizarte en forma de otra comunidad y las dos comunidades se respetan mutuamente entre sí, yo eso no lo llamaría Estado, porque ahí no hay un monopolio territorial de la violencia ni un concepto de soberanía de esta organización política es la que tiene la última palabra en absolutamente toda cuestión y toda disputa dentro de ese territorio y para esa población. Y si la adscripción voluntaria de esos ciudadanos a ese ordenamiento jurídico voluntaria y libremente aplicado por tribunales provinciales, pongamos por caso, decide agredir a la infancia, por ejemplo, a los niños, Sí, claro, pero ahí podrías tener una comunidad no estatal, pero no libertaria, desde luego, no no liberal. estatal, no libertaria, pero se puede dar el caso de que se atente contra el derecho a la Bueno, ya vida se dan o el derecho a la ya se libertad. dan muchísimas comunidades tribales, por ejemplo, internacionales, y bueno, ahí el punto es, claro, ¿qué hacemos con, o sea, qué hace una comunidad libertaria? ¿No? Imaginemos que aquí tenemos una comunidad libertaria no estatal y aquí tenemos otra comunidad libertaria, perdón, no libertaria, pero tampoco estatal. Entonces, ¿hasta qué punto la comunidad libertaria puede intervenir en la otra para proteger los derechos individuales de personas que están siendo maltratadas o están siendo violentadas? Yo creo que ese es un debate relevante que trato muy por encima en liberalismo, en el último capítulo de liberalismo, sobre bueno, las intervenciones militares entre comunidades cuando están justificadas. Pues podrían estar justificadas primero cuando se desarrollan voluntariamente por parte de la comunidad libertaria, es decir, no creo que, por ejemplo, el servicio militar obligatorio o una gleba para proteger derechos de extranjeros esté legitimada. Cuando, por tanto, hay una movilización voluntaria dentro de los elementos de una comunidad libertaria para defender además derechos que están siendo quebrantados en otra comunidad, no para cualquier cosa, no invadir por invadir, y además buscando minimizar los daños que ejerza sobre terceros no culpables, ¿no? Digámoslo así. Entonces, si se dan esas condiciones, yo creo que se puede llegar a justificar desde una perspectiva liberal que haya ciudadanos de esta comunidad que se metan en la otra para evitar, para defender los derechos de las personas que están siendo oprimidas y que defienden y que reclaman esa protección. Tampoco ponerte a proteger a quien no reclama de alguna manera tu protección también es un poco peligroso. Sí, intento sintetizar, Sí, sí. a lo mejor me equivoco. De forma activa y voluntaria, que una comunidad libertaria utilice y emplee su ejército para defender a otra comunidad cuando se pone en entredicho Medios un materiales, bien sí, porque no fundamental. tendría por qué haber un ejército permanente, pero sí. Y si una sociedad libertaria, mediante su voluntad, decide agredir a otra y someterla Claro, pero e imponer una colonia donde se ceben con una etnia, por eso iba, claro, y lo entronco con la cuestión pero anterior. ahí de nuevo estaría esa comunidad libertaria estaría atacando sus propios valores libertarios, Sí, que por supuesto se puede dar, pero que entonces podrían hacerlo. sí, sí, claro. Pero
ahí va a la existencia del Estado para la salvaguarda de los derechos fundamentales, tiene que haber una estructura última, que en términos negativos y de forma coactiva cercene esa posibilidad. Yo también te puedo decir, y si ese Estado libertario decide pasarse sus principios por el arco del triunfo y atacar a minorías étnicas, que es el mismo caso. Es decir, claro que el orden social es frágil y potencialmente, como es frágil, inestable, y además las comunidades humanas pues pueden tener unos principios o unos valores y pueden terminar atacando o traicionando esos principios o valores. Pero es que eso se va a dar, tengas una estructura centralizada y jerárquica o no la tengas. Entonces... claro, pero ¿y si la estructura jerárquica y centralizada evita eso? Si la de forma jerarquizada y centralizada, que es el Estado, a través del Estado precisamente se evita esa posibilidad. Yo creo que es un poco falacia del nirvana. Es decir, es como decir, si el Estado es bueno y evita que nadie ataque los derechos de los demás, no. Vale, entonces si decimos, ¿y si las comunidades libertarias son buenas y tampoco colonizan otras comunidades? Pues sí, claro, si todos nos comportamos rectamente según los principios libertarios, no habrá traiciones a los principios libertarios, pero no tiene por qué pasar, claro. Lo decía desde un postulador nociquiano. Es decir, el Estado no tiene atribuidas unas características que le hagan bueno, pero al menos sí que no le hagan malo, en el sentido de el Estado es una estructura que canaliza la salvaguarda de unos derechos fundamentales y que de forma coactiva, y también los liberales quizás tengamos que ensuciarnos las manos y decir, en algún momento tiene que aparecer la violencia en este debate, ¿no? Y que de forma coactiva impida que se pueda producir esa agresión a un derecho fundamental. Sí, pero o sea, yo ahí no hablaría de la coacción en el sentido antijurídico, o sea, no sería una coacción antijurídica. No, una coacción legítima. Claro, entonces a lo mejor ahí habría que hablar de distintos tipos de coacción o no utilizar el mismo término, porque si no, ese también es un argumento muy utilizado de os oponéis a la coacción pero luego usáis coacción. No, nos oponemos a la coacción, si lo quieres, antijurídica o aquella que anula la capacidad de agencia de otros, no a la coacción para respetar la capacidad de agencia de cada cual. Sí, es decir, obviamente un Estado mínimo que se encargara de proteger un marco de derechos individuales, pues sería un Estado que atentaría mínimamente contra los principios liberales. Aún así atentaría porque si la inscripción es obligatoria, ahí hay una asociación política de carácter no voluntario, no consensuado, y por tanto hay un problema de raíz, ¿no? Pero el argumento de Nozick, bueno, si llegamos a este Estado, pues estamos felices con él. En cambio, si tenemos una sociedad sin Estado, pues puede volver a emerger un Estado, o unas comunidades libertarias pueden agredir o no libertarias pueden agredir a las libertarias, o incluso las libertarias se pueden corromper y agredir a terceros. Yo creo que el argumento de Nozick, en este caso, se da un golpe contra sí mismo, porque ese Estado libertario inmaculado que teníamos ha degenerado en lo que tenemos ahora. Por tanto, ¿qué garantía hay? O sea, lo mismo que me planteas tú de qué garantía hay de que ese equilibrio sea estable entre comunidades no estatales, lo puedo formular yo con respecto al Estado. ¿Qué garantía hay de que el Estado sea estable en su forma mínima? No la hay.